Muy buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Y a propósito del lanzamiento que tuvimos la semana pasada de 5 por Startups, vamos a hablar de un tema que fue bastante interesante y que tuvimos bastantes preguntas en nuestro evento, así que lo amerita. Entonces vamos a hablar de startup o emprendimiento. Entonces el día de hoy vamos a ahondar en qué es una startup, cuál es la diferencia con los emprendimientos tradicionales, las empresas, cuando una startup deja de ser una startup o incluso empezamos a hablar de las scale ups. Entonces, es un tema súper interesante y para el día de hoy nos va a acompañar Daniel. Daniel Ruiz es el fundador de Cinco y tiene una amplia trayectoria en estos dos mundos. Entonces, por eso el día de hoy nos acompaña. Y Dani, ¿qué tal si empezamos un poquito contándonos tu historia? Cuéntanos tu recorrido. Cuéntanos dónde has trabajado y cómo empezaste a trabajar. Listo, claro. Bueno, pues es un trayecto ya bastante largo. Y yo empecé hace 10 años, digamos que en el mundo del emprendimiento tecnológico. Empecé con una agencia de software, una casa de software. Entonces, obviamente, pues empezamos a nivel local y empezamos a hacer aplicaciones. Creo que como empieza mucha gente, haciendo aplicaciones amigos, conocidos, ganando portafolio y a partir de eso, pues empezamos a crecer. A medida que iban llegando más proyectos, contratamos personas, empezamos a tener otros ingenieros, diseñadores, vendedores, y digamos que con el tema de la agencia, pues se creció bastante y se aprendió mucho, obviamente mucho más enfocado hacia el área del desarrollo de tecnología. Y digamos que paralelo a eso también el tema de la educación, que es algo muy importante en Cinco, pues lo empezó a hacer también hace 10 años. De esa manera, pues nosotros nos vinculamos con una primera startup que se llama Udacity y es una startup que nace de Google X, que es como el ala de Google que se enfoca en innovación, por uno de el director de esa área que se llama Sebastian Thrun. Él digamos que se va de ahí, funda Udacity, que se convierte como en la primera gran empresa y startup enfocada en crear cursos para que la gente aprenda a desarrollar. Y Udacity pues tiene los cursos creo que un poco más profesionales, que uno puede encontrar en el mercado, son muy completos, duran varios meses, siempre están como a la vanguardia en temas de inteligencia artificial, de blockchain, todo esto. Y digamos que yo me vinculo con Udacity desde hace mucho tiempo. Ellos tienen ahora un concepto que se llama como el nano degree, es como un pequeño, como un título semiprofesional, pero cuando yo me integré, ellos no tenían nada de eso, ellos solamente habían empezado con cursos gratis y apenas estaban como así súper startup, estaban simplemente ganando experiencia, ganando usuarios y sacaron el primer título que ellos sacaron fue el de analista de datos. Yo hice el primer curso con ellos, el primer título, me fue súper bien y ya después de eso ellos me dijeron como, venga, necesitamos gente que pueda aportar, formando otras personas de manera remota en nuestro grupo pues de, de colaboradores de Udacity. Entonces, con Udacity también trabajé por ahí 4 años, eh, y ya se aprendió mucho como inicialmente cómo crece una startup, cómo se va formando y se aprendió muchísimo también sobre el tema educativo. Entonces, sí, 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 con Udacity ya el enfoque de ellos era precisamente la educación remota y, y fue muy interesante porque tuve estudiantes de la India, de Europa, de Singapur, o sea, tuve estudiantes de verdad de todo el mundo que estaban aprendiendo estas cosas. Entonces se aprendió mucho de cultura, se aprendió mucho de cómo estas personas de otros países estaban, eh, aprendiendo cosas nuevas en Internet y obviamente también hacia el final, se empezó a ver mucho más latinoamericano. Al principio, pues siempre fue
puros estadounidenses, europeos, asiáticos, y digamos que el último año y medio ya empezamos a ver personas de Perú, de Colombia, de Argentina. Entonces, pues bueno, ya se fue expandiendo y pues bacano que otras personas de Latinoamérica hayan podido acceder a ayudarse. Y sí, siento que esas dos experiencias han sido los pilares para lo que se viene después, que obviamente ya viene siendo toda la transformación desde 5 de Edúcate, y digamos que ahí es donde se unen. En los 4 años de experiencia con Udacity se aprendió mucho sobre el valor que tiene la educación, más que todo un valor o cómo se puede transformar la educación y generar valor de manera más inmediata y no esperar 4 o 5 años, que es lo normal, para que uno estudie y después pueda salir al área laboral y conseguir y generar valor. Entonces, a partir de esa experiencia y a partir de la experiencia con la agencia de software, dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad muy grande porque en realidad en Latinoamérica hay muchas personas que quieren aprender de software, quieren aprender a desarrollar aplicaciones, pero no tienen claro cómo hacerlo. Hay mucha información, sí, pero no hay una ruta clara que también les ayude a poner todo en práctica. Entonces nosotros desde acá pues empezamos con esto, y nos llega la pandemia. Nosotros ya teníamos muchos estudiantes que ya estudiaban con nosotros, con ese tiempo se llamaba Edúcate. Llega la pandemia y abre las puertas al trabajo remoto de una manera diferente, y bueno, nosotros aprovechamos eso y prácticamente le conseguimos empleo a todas las personas que estaban con nosotros estudiando en startups de otros países. Empezamos en Estados Unidos, con Flexbase, que todavía existe y todavía están ahí todos los miembros del equipo que nosotros les conseguimos. Empezamos con ellos, y de ahí pues seguimos con empresas de Hong Kong, con empresas de otras empresas de Estados Unidos, empresas de Israel, empresas de Europa, y así nos hemos ido, y esto nos ha permitido como comunidad tener demasiada experiencia en startups, ya que si nosotros nos ponemos a contar de todas las personas que hacen la parte de la comunidad de 5, tenemos más de 20 startups que hacen parte de la comunidad, algunas bueno, una gran mayoría en fintech, otras en proptech, agrotech. Bueno, hemos tenido de todo, de Web3, de todo tipo de cosas, y lo chévere es que dentro de como nosotros somos comunidad, constantemente los miembros están compartiendo qué están haciendo las startups, qué tipos de experiencias han ganado, qué problemas se han enfrentado, y ahí hemos venido generando esa experiencia colectiva de toda la comunidad de 5. Y bueno, pues entonces ahí creo que ya hay, como te digo, 20 startups de experiencia, para poder hablar claramente de qué es una startup, qué es lo que hacen, cómo se comportan, cómo son las culturas, y bueno, todo esto que para mucha gente resulta ser bien interesante, y que nosotros pues hemos tenido la fortuna de poder trabajar con todas estas empresas. Pero listo. Antes de entrar al tema startup, ¿cierto? Tú nos cuentas, bueno, empezaste con una agencia de software, es decir, que tú siempre emprendiste y nunca fuiste empleado. Pues yo, yo, digamos que yo empecé a trabajar muy joven. Entonces al principio trabajé en un restaurante como desde los 13 años. A los 15 fui profesor de inglés. eh, entonces, digamos que ahí eso ya contaba. A los 16 17 vendí seguros. Entonces, digamos que sí tuve, digamos, como otros encuentros con el trabajo y con el mundo laboral, pero digamos que ya después, desde los 17 18 años, empecé con el tema del software, que fue un emprendimiento propio, y ya llevo pues 10 años en estos emprendimientos. Súper. Entonces podríamos decir que al haber empezado a emprender en software fue lo que te llevó sí o sí a encontrarte con el maravilloso mundo de las startups. Sí, sí, claro. El software hace 10 años no era como el mundo del software y de la tecnología, no era lo que es hoy en día.
menos en Colombia. En Estados Unidos, pues sí, hace 10 años ya venían empresas grandes creciendo, como en ese modelo de startup. Todavía no se había constituido fuertemente el término de startup, creo que se constituyó en el 2013. Entonces, prácticamente cuando yo empecé, apenas estaba creciendo, apenas estaban construyendo el tema el concepto de una startup. Antes de eso no existía, eran solo empresas y bueno. Entonces, justamente cuando yo empiezo, se crea el término de startup, que yo por ahí estoy casi seguro que fue en el 2013. Ahorita me tocaría ir a buscar quién fue la persona que creó el término. Pues, creo que fue un venture capitalist. Eh, y bueno, entonces, en ese entonces, pues no, era simplemente, yo creo que una pasión por crear, por construir y el software pintaba como una de las áreas en las que uno podía como poner en práctica todo eso de creación. Cero startups, cero nada de eso y digamos que a medida que se fue desarrollando tanto mi carrera profesional y fue creciendo todo esto, pues se fueron uniendo el desarrollo de las startups a nivel mundial con la trayectoria que nosotros ya empezamos a tener en Colombia. Ahorita que nos estás contando tu historia, tú dijiste, ok, cuando empezaste a trabajar con Udacity era una startup. En ese momento que tú empezaste, ¿tú sabías que era una startup? ¿O eso, digamos, que lo descubriste después? Sí, no, todavía no se sabía como con claridad que era una startup. En ese momento pues se le conocía más, creo que era MOOC, como pues una empresa pues que vendía cursos online y pues Udacity fue muy pionera en eso. eh, pero no sé, nunca se vio en ese momento como una startup. Ok, súper. Imagínate, ya estabas empezando a trabajar en startups sin saberlo. Como que el Casi destino siempre. sí o sí te iba a desembocar en este mundo. Sí, Bueno, casi siempre sucede así. y cuéntame, listo, ¿cómo, cómo fue ese encuentro con, eh, más bien cómo te diste cuenta, ¿cierto? Como, ok, esto es una startup y este es el modelo de trabajo que me gusta y que quiero empezar a implementar y obviamente sabemos que ya por también los diferentes podcasts y episodios que hemos sacado, hemos ido como contando la historia de Cinco, que antes era Edúcate y bueno, los que nos han seguido irán atando todos los cabos al, al recorrido de cada episodio que saquemos. Pero entonces, cuéntanos, por ejemplo, como también, ¿cuál fue esa primera startup o esa primera aplicación que sacas como un poco más consciente, ¿no? Porque pues obviamente digamos que uno cuando empieza el desarrollo de software como tal, es un poco más tradicional, ¿no? Y ahí es cuando también podemos empezar a sacar algunas diferencias. Y sobre todo el contexto en Colombia es como, ok, yo soy una constructora y necesito una plataforma que me ayude a automatizar lo que tengo en Excel, por ejemplo. Entonces voy a una casa de software a que me ayude, pero no es muy pensado en sacar un modelo de negocio, que sea una empresa de base digital, sino que como que antes las casas de software eran simplemente equipos de base de tecnología que te ayudaban a automatizar o a digitalizar tu empresa en algunos procesos, ¿no? Entonces, como que cuéntanos un poco de esa óptica y cómo fue ese primer encuentro, esa idea para sacarla como startup. Bueno, pues acá yo creo que eso, o sea, el tema de cómo se llega a la primera startup, yo creo que fue también en base a ese mismo deseo de continuar creando. Yo, yo, yo creo que las personas que les gusta crear, son creadoras, siempre buscan cómo continuar y cómo tener más impacto y cómo poder construir y crear más. Entonces, para, para este mismo efecto, pensando pues en desarrollar software en Colombia, en especial en estos tiempos, uno reconoce que existían muchísimos bloqueos que no tenían nada que ver con el proceso creativo, era más aspectos de negocio, aspectos culturales que limitaban bastante esa parte creativa. Entonces uno podía tener mucha habilidad, uno podía tener mucha visión, uno podía tener muchas cosas de estas, pero cuando uno sale al mercado, pues uno se da cuenta que el mercado
lo frena a uno y le dice, no, eso tan chévere y eso tan interesante que quieres hacer, no se puede hacer. Entonces hay que bajarle 5 niveles y hacer algo mucho más sencillo, mucho más simple y ahí queda. Pero para las personas que, digamos que como que no nos conformamos con eso, siempre está como, bueno, ¿cómo buscamos el siguiente nivel? ¿Cómo buscamos otra manera de poder construir? Y mucho de eso nace también desde el emprendimiento. Y aquí es mucho cuando nosotros, como el equipo que ya teníamos en ese momento, hablando, nosotros hacemos el cambio y decimos, bueno, si nosotros queremos hacer cosas bien trascendentales, no podemos seguir dependiendo de los clientes y que los clientes tengan la visión y lo quieran aceptar. Tenemos que, de alguna manera, nosotros construir nuestra visión y irnos detrás de él. Obviamente, pues a medida de eso, pues uno dice, bueno, se vienen otros tipos de problemas, como cómo se consigue capital, y en esa manera como de uno ir viendo, bueno, para poder emprender y para poder empezar a construir proyectos propios, vamos a necesitar un capital, vamos a necesitar un equipo, cómo tenemos capital, cómo tenemos equipo que pueda para poder crear esto. Y ahí es donde empieza un poco como la búsqueda. Y la búsqueda empieza a mostrar el tema de, a nosotros nos empezaba a mostrar ese tema que existían unas aceleradoras. Entonces nosotros en esas etapas iniciales empezamos a investigar y obviamente nos dimos cuenta de las más grandes, de Y Combinator, de las 500 startups, de Techstars y todo esto. Y pues nos dimos cuenta que estas empresas pues invierten miles de dólares, cientos de miles algunas en los proyectos. Y, y bueno, entonces ahí nace como cuando nosotros empezamos con nuestros propios proyectos, nace esa inclinación por empezar a aprender de eso. Entonces, como bueno, vamos, tenemos estas ideas, ¿qué hacemos? ¿Cómo conseguimos el dinero? Ah, no, para conseguir dinero tienes que aplicar. Para aplicar necesitas un pitch. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues estudiamos cómo hacer un pitch. Entonces, nosotros fuimos a programas de aceleración, tanto locales, internacionales, y hicimos pitch en persona, hicimos pitch por video y empezamos así como a empezar a contar la historia de nuestros proyectos. Y obviamente, pues, vuelvo y digo, para las personas que son inquietas y no se pueden quedar sin crear y sin construir, pues tampoco, uno no tampoco se va a quedar como, ah, no, vamos a esperar a que nos llegue el capital y después construimos. Aquí es donde nos pusimos yo creo que un emprendedor siempre busca eso y es como buscar alternativas a las situaciones para resolver un problema. Y aquí es Creativos, ponernos creativos. correcto. Y aquí es donde nosotros pues hacemos como todo el plan de Edúcate, porque no teníamos como el capital así grande, pero teníamos un capital en conocimiento de desarrollo muy, muy, muy grande. Y lo que podíamos hacer era pasarle ese conocimiento a personas que quieran aprender y a cambio empezábamos a construir equipos. Y así nace Edúcate y así nace Cinco en realidad. Y a partir de eso pues empezamos a construir los proyectos sin necesidad de capital, sin necesidad de que las aceleradoras nos inviertan. Empezamos a construir proyectos y así empezamos, creo que fue con el primer proyecto que fue una PropTech que se llamaba Housing, pues hablando pues de proyectos que ya sean nuestros, no proyectos de clientes. Empezamos con una PropTech que se llama Housing. Después de eso, y digamos que ahí fue interesante porque también conseguimos inversionistas, para el primer proyecto no fueron inversionistas internacionales, pero fueron inversionistas regionales y a partir de eso pues pusieron dinero y pudimos conformar equipo, pudimos comprar las cosas necesarias para la empresa y ya, bueno, y así empezamos. Y el segundo proyecto que hicimos propio, que también fue en plena pandemia, fue Business. Y este proyecto pues fue muy grande porque había una necesidad increíble en todo el sector de restaurantes para poder hacer envíos. Y nosotros pues, lanzamos en 2, 3 meses un prototipo que lo usaron en toda la ciudad prácticamente y después en otras ciudades. Y bueno, eso fue como el segundo proyecto que nosotros construimos de esta misma manera y que empezamos a lanzar. Obviamente, pues
en cada proyecto aprendimos cosas diferentes. En el primero aprendimos el concepto, que es el deseo, ¿cierto? Que tanto se desea lo que uno está construyendo. En el segundo aprendimos la viabilidad en el business, ¿no? Entonces, el business tenía deseo, business era factible. Eso son cosas que nosotros hablamos ahora que estamos haciendo nuestra incubadora de 5 por Startups. Hablamos de unos ejes de evaluación. Pero la gente cree que los ejes de evaluación es simplemente cosas que uno lee y, y ahí está, ¿no? Pero aquí les estoy diciendo que los ejes de evaluación, obviamente, pues sí, hay contenido que uno lee sobre esto, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Uno, Y uno los identifica, ¿no? O sea, es como que, ok, ya sé qué le faltó a esto, o ya sé qué estábamos haciendo aquí. Entonces, uno, simplemente uno le los ponemos un identifica, nombre, ¿no? uno los identifica porque los vivimos, ¿cierto? Por eso digo que es diferente pronto cuando uno de verdad está en el campo a cuando uno simplemente se leyó un libro y ahora se cree experto. Y esas son las diferencias, que nosotros podemos ponerle un momento específico donde se trabajó, porque en todos estos proyectos se trabajó por muchos meses construyéndolos y pues aparte de eso queda la experiencia y el conocimiento. Como decía, en este primer proyecto no había el deseo y lo vivimos claramente. En el segundo proyecto había el deseo y la factibilidad, pero no había viabilidad, que no habíamos pensado claramente en un modelo de negocio que se pudiera sostener solo mientras se conseguía de pronto más capital para crecer. Entonces ahí vemos cómo cada proyecto empieza a tener dificultades eh, y por qué es necesario pensar en todas estas cosas, o por lo menos de manera inicial, para encontrar el camino. Y bueno, ya como hemos dicho, después de business, del proyecto pues, de pandemia, empezamos a tener experiencias con otras startups. Estos eran proyectos bastante regionales de nosotros. Y ya después de eso nos empezamos a vincular con proyectos de otros países, empezamos a conocer equipos, se abrió bastante nuestro grupo de trabajo, ya que empezaron a llegar personas de República Dominicana, de Estados Unidos, de Dubái, abrimos pues como tal ese espectro, empezamos a colaborar en proyectos de startups, pero ya a otro nivel. Aquí ya estamos hablando de proyectos que habían levantado $3 millones y tenían pues dinero inicial para construir un equipo. Igual nosotros, parte de lo que nosotros siempre buscamos es que con todos estos proyectos de startups, nosotros podamos participar. Entonces, siempre se busca que nosotros tengamos un porcentaje accional de todos los proyectos, tanto digamos las personas individuales como 5, y a partir de eso pues empezamos como una sociedad con estos proyectos donde les ayudamos a hacer lo que nosotros somos buenos, que es toda la parte de producto, y empezamos ahí a construir este, este, estos proyectos. Y ahí ya es como te digo, ahí empieza otra etapa, que es una etapa mucho más global que la etapa que estábamos hablando. Algo de, pues, digamos que devolviéndonos un poquito, ¿no? Entonces, aquí igual hemos puesto bastante en contexto la historia y también cómo se han ido manejando las startups y patrones de funcionamiento que tienen las startups. Ahora, devuélvete un poco a ese Daniel Díaz de unos 6 años, 7 años, cuando estabas empezando a emprender, cuando empezaste con tu casa de software, cuando tuviste la agencia y ahora tienes 5 y puedes participar en muchísimos proyectos que son startups. ¿Cuáles serían las diferencias más notorias que tú ves entre los emprendimientos tradicionales y las startups? Yo creo que la diferencia más notoria, también cuando decimos emprendimiento tradicional, es como, también siento que hay que definirlo porque puede que lo que para mí sea emprendimiento tradicional no sea lo mismo que es para ti o para las personas que nos escuchen. Eso es Para mí, cierto porque igual a la final, por ejemplo, hacer startups es emprender, ¿no? sí, Entonces, pongamos un correcto. poco ese contexto y definamos. Correcto, ¿no? Para mí, en las startups es emprender, es buscar soluciones innovadoras a un problema. Eso para mí pues, es como el tema pues, de emprender. Eh, yo creo que la diferencia que hay con un negocio, una empresa más tradicional, es ambas pueden ser emprendimientos, tanto la empresa tradicional como la startup, pero
la diferencia de una empresa tradicional, las startups buscan crecer exponencialmente y lo hacen a través de las sociedades. Entonces, una startup busca socios capitalistas que puedan inyectar dinero y a partir de eso, pues crecer de una manera mucho más rápido. Pues, si tú tienes un equipo donde ya empiezas a tener varios desarrolladores, gente de ventas, gente de mercadeo, vas a poder hacer muchas cosas que solo no puedes. Y muchas veces cuando tú empiezas un negocio de manera tradicional, uno es la persona que hace todo, uno hace el mercadeo, uno hace las ventas, uno hace el desarrollo y eso pues cansa demasiado porque es un trabajo de 16 horas al día, pero también es lento, ¿no? Porque estás muy limitado a lo que puedas hacer tú solo y el crecimiento es pequeño, mientras que una startup puede crecer de manera exponencial de esta manera. Entonces, esa es la diferencia, esa es la diferencia y es una diferencia en mentalidad porque incluso puede que ambos lleguen como al mismo lugar en, al final, pero la startup lo que busca es acelerar ese proceso porque a la final lo más importante es cómo puedes crear valor extraordinario en el menor tiempo posible. Entonces, lo chévere, lo interesante de las startups es que también fracasan rápido y eso también es bueno porque si nosotros buscamos como personas, como individuos, poder como generar el máximo valor nosotros, pues es bueno que también sepamos cuando una idea no tiene ese potencial. Y muchas veces, por ejemplo, si lo hacemos como un negocio tradicional, van a pasar años hasta que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo en realidad tiene un techo muy bajo. O sea, no vamos a poder crecer y generar un impacto tan grande y nos vamos a quedar con un negocio pequeño de la ciudad, local, regional. Y muchas de estas ideas de startups lo que buscan es tener el mercado total. O sea, buscan, listo, salgo, en un año estoy en todo Colombia, en 2 años estoy en México y Brasil, en 4 años estoy en toda Latinoamérica, en 5 años ya voy para Estados Unidos y también tengo ese mercado, en 8 años estoy en Europa. Entonces, estas las startups en ese transcurso de tiempo piensan eso. Una empresa tradicional dice, bueno, en 5 años ya estoy Punto de posicionado en mi equilibrio. ciudad, estoy posicionado en mi ciudad. Y esa es la diferencia en estos márgenes de tiempo. Entonces, sí, para mí esa es la diferencia más grande. ¿Las startups siempre son startups? Depende, que sí, pues depende si nosotros hablamos de que la definición de las startups es el crecimiento exponencial. También yo siento que una startup se convierte no solamente en eso, sino que también se convierte como en una cultura como muy exponencial. Hay empresas que duran más tiempo con esa mentalidad antes de que se conviertan como en una corporación, ¿no? Una corporación, una empresa pues gigante, eh, porque pues obviamente estas empresas sufren de algo y es la velocidad. Hay que pasar por 10 aprobaciones diferentes antes de poder hacer algo. Una startup, no, una startup es como listo, tengo una idea, la voy a hacer, tengo una idea, la voy a hacer, tengo una idea, la voy a hacer. Hay muchas empresas que incluso crecen y después de 8 o 10 años todavía tienen esa mentalidad, eh, podrían considerarse startups. Obviamente, la startup y todo este tema de la empresa en general tiene fases, ¿no? Y la fase inicial es esa fase de crecimiento exponencial, es esa fase donde pasan de 100 usuarios un mes, 1000 el otro, 10.000 el otro, 100.000 el otro, entonces va creciendo como de 10 en 10, ¿no? Eh, pero obviamente pues eso llega hasta un punto, porque el mercado, cuando uno hace el estudio del mercado, tú dices, listo, hay 1 millón de personas que quieren esto, y si ya en X tiempo estoy en 999.000, pues Ya no no vas tengo a cómo poder, crecer a 10x. ya no tengo cómo crecer a 10X, entonces las empresas migran hacia otras fases y muchas veces ese negocio que tenían inicialmente pues puede entrar en una etapa más madura de mejorar la calidad, de establecerse como el producto dominante, pero por ejemplo, empresas que tengan esta mentalidad muchas veces dicen, listo, solucionamos esto. ¿Qué otro problema se generó o tienen este millón de personas a las cuales vendimos ese primer producto? Se da cuenta que hay otros 3 o 4 diferentes ideas que tienen para solucionar otro problema y poder monetizar adicionalmente.
Entonces, pues ahí empieza el proceso todo otra vez, todo de nuevo, en una misma empresa. Y si la empresa tiene esta mentalidad, pues va a ir ganando nuevos usuarios, va a ir creando nuevos mercados. Y por ejemplo, esto se ve mucho en empresas como Apple, ¿no? Apple tenía el mercado de las computadoras y es como listo. Fue una startup cuando tenía el tema del Mac y el computador. Y es como, bueno, ya llegamos a un techo donde casi en Estados Unidos mucha gente tiene el Mac. Y teniendo esta mentalidad de startup, a pesar de que ya era una empresa muy grande, dijeron, no, pues creemos el iPhone y, o creemos el iPhone y crearon el iPhone. Y después tenían ese mercado dominado y dijeron, no, pues creemos el iPhone, crearon el iPhone. Y cada vez que empezaron un producto nuevo, era con la mentalidad de startup y volvieron y crecieron súper rápido y fueron haciendo esto en diferentes campos y todavía lo hacen porque hasta hace unos días empezaron bueno, siguen lanzando una serie de productos ya más fintech y Apple pues sigue innovando y creando líneas de negocio aprovechando el tamaño y las cosas que tienen. Y lo hacen muy rápido en realidad. Entonces, es un buen ejemplo de cómo conservar lo que es una startup, pero pues una empresa que claramente no es una startup como uno dice, una pequeña empresa que crece, sino es la empresa más grande del mundo. Sí, claro, digamos que podríamos decir que, bueno, si es una startup en filosofía y cultura o es una startup en tamaño y finanzas, no sé. Entonces, ya cuando superamos ciertos números en clientes, en revenue y en mercados, entonces ya dejamos de ser startups y nos convertimos en las scale-ups, que les dicen también, cuando ya una empresa empieza a expandirse a diferentes mercados. Pero concuerdo mucho contigo de que a la final se vuelve una cultura y incluso te transforma la manera de hacer las cosas. Que yo creo que si en algún momento me tocara trabajar de nuevo en empresas un poco más tradicionales, creo que también siempre buscaría, bueno, ¿cómo hacemos para probar esto lo más rápido posible? ¿Sí? ¿Cómo nos hace, cómo validamos esto rápido, que era lo que tú decías? Porque es como que, ¿cómo debemos pasar si el mercado sí lo quiere y no demorarnos un montón de tiempo que nos vamos volviendo como más, queremos ser más eficientes y más efectivos a la hora de trabajar. Entonces es como que te cambia, ¿no? La manera de ver el mundo incluso al trabajar con las startups. Em, para cerrar, para ir cerrando esta conversación de emprendimiento o startups, ¿qué consejos le darías a una persona que ha emprendido tradicionalmente y quiere empezar a sumergirse en este mundo de las startups? Pues una de las cosas es como, obviamente es más una pregunta y es, ¿por qué no pero puede ser porque no lo conoce, pero si ya lo conoce y si ya sabe que hay este tipo de oportunidades, ¿por qué no las persigue, cierto? Y porque muchas veces la gente se queda en algo y es, en- y esto pasa demasiado, yo no sé si pasa en todo el mundo, pero en Colombia por lo menos pasa mucho, es que la gente se enamora de una idea y creen que la tienen que proteger la idea, ¿no? Tienen que decir, como, no, es que entonces dicen como, no, pues ¿cómo logro levantar capital sin contarle mi idea a las personas? Porque me roban mi idea. Y uno escucha eso mucho y en realidad es bastante tonto eso. ¿Y por qué? Porque es que o sea, para empezar, casi todas las ideas las tienen, o sea, muchísimas personas. Esa idea que uno protege tanto, la tienen cientos de miles de personas alrededor del mundo. O ya la están desarrollando en otra parte del mundo o en otra ciudad. O sea, ni siquiera Correcto. tenemos que irnos tan lejos. Correcto, entonces, y yo creo que eso va mucho como en el ego, ¿no? Y hay que ver cuál es la misión que uno tiene en emprender, porque si la misión es crear valor extraordinario, que es uno de nuestros principios como empresa y como equipo, si esa es nuestra misión, nosotros vamos a buscar que mucha gente se una a la misión. Y la única manera en que tú puedes hacer que mucha gente se una a la misión es contándole a las personas sobre la misión. Hay que contarle a las personas
cuál es el problema que estamos solucionando, cómo lo estamos solucionando, para que la gente se anime, para que la gente quiera ser parte. Y esto de pensar como una startup nace de ahí y nace de yo poder decirle a las personas, vea, aquí no es Daniel la persona más importante, aquí lo más importante es la idea y vamos a ir todos, vamos a ganar todos, porque ese es el tema de las startups, ¿no? Otro tema que los emprendedores tradicionales muchas veces como no, yo no le doy porcentaje a nadie y que, pues ahí es como bueno, y obviamente pues hay un lema que es muy común hoy en día, pero que para mí tiene mucho sentido y es las personas muchas veces quieren el 100% de nada, cuando pueden hacer mucho más con tener el 5% de algo gigante. Y si nosotros vemos a los grandes, llámese Jeff Bezos, que tiene el 6% de Amazon y ha sido la persona más rica del mundo. Con solo el So, 6%. es- exacto, entonces es como, bueno, o sea, a mí me dicen como, tú quieres tener el 6% de Amazon en algún momento o quieres tener el 100% de esa idea que nunca salió del escritorio, yo prefiero tener el 6% de Amazon, yo prefiero tener el 3% de 5, yo prefiero tener cualquier porcentaje de esos, pero de verdad empujar para que sea un proyecto gigante y de verdad que así gana uno mucho más que queriendo uno como acaparar todo el porcentaje para uno mismo. Entonces, es la verdad, el consejo principal es hacer el cambio de chip, hacer el cambio de mindset. Y muchas veces uno, antes de inclusive de empezar a tener capital, uno conforma el equipo. ¿Y cómo conforma uno el equipo? Haciéndolos parte del proyecto. Haciéndolos parte quiere decir que sean dueños del proyecto. Y así tú puedes empezar a construir, puedes empezar a incluso a vender y a generar ventas y a tener un proyecto bueno, porque puedes repartir eh, el ownership, la- ¿cómo se dice eso? Ownership, y que todos sean dueños del proyecto. Entonces, sí, ese es la verdad, es el consejo más grande, que empecemos todos a hacer ese cambio de mindset, nos enfoquemos en lo más importante que es crear el valor y después llega el dinero personal y todo eso llega después. Bueno, Dani, muchísimas gracias por este ratico y por la charla súper interesante de startups o emprendimiento. Que bueno, pues ya sacando pues este resumen para cerrar el capítulo, tener una startup es emprender, pero con un cambio de mentalidad al crecimiento y a las sociedades, ¿no? Entonces, nos vemos en un próximo capítulo de 5. Así es. Chao, chao.